Doctor Alfonso Ramírez, hoy es el día del abogado. ¿Cómo le ha ido a usted en el ejercicio de esta profesión de abogado? Miguel Ángel, buenos días. Pues le puedo decir que he vivido dignamente. Recuerdo que cuando iba a salir a ejercer mi profesión, algunos amigos me decían que el medio ya estaba saturado de abogados y que por qué no buscaba, en vez de litigar, un empleo público. Yo llevaba trabajando 10 años en el Poder Judicial y tenía algunas amistades y podría haber permanecido en la rama judicial y de pronto ser designado juez de la República. De hecho, eh, estuve encargado de juez en el municipio de Montenegro, donde hice la judicatura como secretario. Y yo no me dejé tentar por eso, yo quería ser libre y como he sido un poco aventurero y rebelde, entonces dije, yo litigo. Y no me quejo, he vivido dignamente, he mantenido a los míos, he logrado hacer una especialización, dos especializaciones y una maestría, entonces no me quejo. Doctor Alfonso, el ejercicio del derecho, el ejercicio como abogado en el siglo XXI, en un país como Colombia, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza usted desde el Colegio de Abogados del Quindío? Bueno, el país, Colombia, es un país de leyes, igual que casi todos estos que tenemos la herencia de España. Todo está regulado. Entonces los abogados nos desenvolvemos en ese medio donde hay leyes, porque las leyes hay que interpretarlas. Y entonces tanto a los particulares como a las entidades públicas hay que asesorarlas en ese sentido del entendimiento de las leyes, ¿sí? Entonces se puede ver que el país necesita abogados. He oído decir que tal vez un 25% de los funcionarios públicos que ocupan cargos en la nación son abogados, porque como dije, el abogado necesita colaborar en las administraciones, no solo en la de justicia, sino en las otras administraciones a nivel territorial, eh, departamental y obviamente nacional, donde se presupone que los abogados somos expertos para manejar mejor esos temas de las actividades normales del Estado. ¿Es peligroso o no? ¿Lo considera usted así, ejercer la profesión en un país donde hay tanto conflicto, conflicto interno, conflicto social, conflicto político como Colombia? Sí, Miguel, es peligroso. Eh, Muchas veces los ciudadanos que pierden un pleito pueden pensar que el abogado se vendió, que no fue imparcial y que ayudó a que el pleito se perdiera. Aunque son escasos esos, esos momentos o esas ocasiones, la verdad es que sobre todo en el derecho penal, en el ejercicio del penal, donde uno constantemente se ve involucrado en delitos que por ser delitos, aunque hay personas inocentes, por ser delitos, las personas que se involucran en estos litigios penales eh, normalmente eh, se valen de argucias y de estratagemas buscando evadir la ley. Y finalmente hay veces que no solo tratan de evadir la ley, sino de evadir el pago de unos honorarios y por eso es posible que lo sacrifiquen a uno, que le sacrifiquen su vida. Y en tema de la seguridad jurídica, un país como Colombia que está constantemente cambiando sus normas, sus leyes, sus códigos, ¿eso no dificulta mucho más el ejercicio del abogado en Colombia? Pues es verdad, porque
En Colombia, cada que surge un problema social, económico y político, en lo primero que pensamos es reformar la Constitución, reformar las leyes. Y entonces esas nuevas leyes necesitan también de su interpretación. Si el abogado no se prepara y no está continuamente estudiando las leyes, se va haciendo, como lo dicen algunos tratadistas, cada día menos abogado. El abogado debe estar actualizado y por eso la recomendación siempre es que los abogados se actualicen y estén al tanto de la variación de las normas, porque la sociedad cambia y entonces las leyes también tienen que cambiar. No es que sea malo per se reformar las leyes, ellas se van quedando atrás y el legislador debe irlas renovando y poniéndolas al día, a la marcha de la sociedad y de sus instituciones. Alcalde, dicen los amigos de la inteligencia artificial que una de las profesiones que podría suplir la inteligencia artificial es el derecho. ¿Qué cree usted desde el Colegio de Abogados sobre esta afirmación? Es decir, que el derecho pueda ser suplido La inteligencia artificial por la inteligencia y sobre artificial. todo más que el derecho del abogado, es decir, el que hace la litis eh, en los estrados judiciales, que puede ser suprimido por la inteligencia artificial porque cualquier persona consulta la inteligencia artificial y puede defenderse sola sin necesidad de un abogado. No, Miguel, eso no es cierto. La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que hay que conocerla y saber de ella. Es decir, cualquier persona no accede fácilmente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues yo no soy experto en eso, pero por lo que uno lee y se entera, la inteligencia artificial se utiliza de una manera apropiada por personas que ya tengan alguna técnica en la pregunta que se le va a formular a la inteligencia artificial. Hay que saber preguntar para obtener buenas respuestas. La inteligencia artificial como técnica sirve para muchas cosas, especialmente para automatizar la información, entre muchas otras utilidades que tiene. Sirve, por ejemplo, para examinar datos abundantes. La jurisprudencia, usted sabe que se produce diariamente en nuestras cortes y juzgados y tribunales. Entonces, la inteligencia artificial permite que se analicen esas decisiones jurisdiccionales sin necesidad de leerlas una a una. Pero, igual que toda obra humana, y más esta que es desarrollada por máquinas, que el mismo hombre es el que las alimenta a través de diferente información que ella misma va procesando sin que usted le diga. Esa inteligencia artificial tiene sus fallas y sus errores y sus defectos, y entonces es necesario coger esa información que la inteligencia artificial nos brinda y analizarlas a la luz de una crítica humana, una crítica que la máquina no es capaz de hacer. La máquina no tiene sentimientos, por ejemplo. Entonces, jamás puede esa máquina, por acumuladora de información que sea, reemplazar el razonamiento crítico del abogado y por supuesto del juez. El juez no puede coger esa información que le suministra la inteligencia artificial y verterla o convertirla en una sentencia. Nuestra Constitución y las mismas leyes procesales dicen que es el juez el que debe proferir una decisión. Entonces, la mera conclusión que le saque la inteligencia artificial no es suficiente, porque hace falta ese razonamiento crítico que tiene la mente humana, el sentido común, y hay veces hasta se necesitan sentimientos para uno poder despachar un caso
con criterios de equidad, porque una máquina podría de pronto no fijarse en que hay una desigualdad procesal, hay una parte más poderosa que la otra. Entonces, hay situaciones que esa inteligencia artificial no lograría analizar con criterios de equidad. Eso es lo que conceptúo yo de la inteligencia artificial. No sé mañana o pasado si nuestras leyes digan que se admita una decisión tomada por una máquina, pero actualmente nuestra ley dice que es el juez el que toma la decisión. Y nosotros como abogados también tenemos que, al hacer nuestras citas y nuestras críticas a las decisiones de los jueces, sobre todo cuando vamos a interponer recursos, tener certeza de que la cita es correcta, porque la máquina se puede equivocar, como digo yo. Finalmente, ¿cuál es la recomendación que usted le hace a los estudiantes, por ejemplo, que han terminado el bachillerato y que quieren empezar una carrera profesional? Sabiendo que hay tantos abogados en Colombia, ¿usted podría recomendar o recomendaría que estudien derecho a estos estudiantes? La recomendación que yo hago por mi experiencia es que uno debe hacer lo que le gusta y lo que le proporcione pasión y alegría. Yo estudié derecho porque me gustó, no sé por qué, me gustó. Empecé trabajando en un juzgado como citador y me involucré con ese ejercicio de que hubieran unos acusados en un juzgado y un juez decidiera sobre sus derechos a la libertad o a la pérdida de sus bienes. Entonces, si le gusta a una persona la profesión del derecho, que la haga. Estamos saturados de abogados por culpa del mismo Estado, porque las universidades se han abierto por virtud, recuerdo que inicialmente por virtud de la ley de educación que fue por allá en el 90 y pico, se abrieron facultades de derecho y de garaje que llamaban, y entonces se crearon infinidad de instituciones de educación superior que no, en esa época y hoy, muchas de ellas tampoco se encuentran suficientemente acreditadas para lanzar a la calle a unos abogados con conocimientos, con idoneidad y con ética. El llamado es a que si ejerce la profesión de abogado, si se decide a estudiar derecho, que lo haga convencido de que hay que respetar las leyes y que no basta con conocer las leyes, sino interpretarlas con ética para no vulnerar los derechos de los demás.